Si tu hija de 3 años te dice que es una niña trans, te callas, la escuchas y la ayudas con su transición. ¿No estamos todos de acuerdo con eso? No, pues fíjate que no. Y les cuento realmente cómo sucede esto. Si tu hijo o hija de 3 años llega y te dice, papá, mamá, quiero transicionar, evidentemente lo primero que tienes que hacer es preguntarle, hijo, ¿y de dónde conoces tú esa palabra? Porque probablemente, y lo más seguro, es que el infante ni siquiera sepa qué significa esa palabra y simplemente la esté repitiendo porque la escuchó en otra persona o la escuchó en la televisión o en otro tipo de medio, pero simplemente está repitiendo la palabra que escuchó. No es que como tal quiera transicionar, porque a los 3 años un niño no puede saber si se identifica o no con su género. Muy difícilmente va a pasar porque a los 3 años todavía no adquieren esos conceptos, todavía no hay la capacidad de abstracción, no hay muchas cosas como para que el niño sepa qué significa la transición. Muchas veces en la adolescencia incluso todavía no adquieren el conocimiento de qué significa como tal una transición y es muy difícil, es un término bastante amplio y bastante complicado como para que un niño de 3 años lo adquiera o lo sepa. Por supuesto que no. Y lo segundo que tienes que hacer como padre es, si evidentemente tu hijo aprendió esa palabra, bueno, ver qué haces con ese medio o cómo puedes explicarle a tu hijo, pero de ninguna manera un niño de 3 años va a saber si quiere o no transicionar. Eso ocurre mucho más adelante. Si alguien quiere hacer una transición porque no se siente conforme con la parte física y la parte mental, es decir, lo que hay en mi físico no tiene que ver o no se identifica con lo que hay en mi cabeza, entonces, bueno, ya cuando estés mucho más adelante, mucho más grande de edad, claro que puedes empezar una transición si tú así lo quieres, pero evidentemente no a los 3 años de edad. Entonces, no, como padre, si tu hijo te dice a los 3 años que quiere transicionar, tú no te vas a callar y lo vas a ayudar con una transición que probablemente cuando él o ella crezca no sea lo que realmente quería, porque ha habido muchos casos de jóvenes que durante la niñez comenzaron con la transición y cuando crecieron se dieron cuenta que no era lo que deseaban y psicológicamente les dejó pues muchos más problemas. ¿Por qué? Porque no era lo que ellos querían en su momento, porque estaban en una edad en la que no eran todavía capaces de tomar ese tipo de decisiones. Entonces, si tu hijo de 3 años te lo dice, no, no te vas a callar y lo vas a ayudar. Por supuesto que no. Vas a buscar de dónde aprendió el concepto y qué es lo que él entendió con esa palabra precisamente. Por eso es que existen las disforías de género. Y bueno, es que hay de disforias a disforias, evidentemente, ¿no? Por eso está en los manuales como el DSM que hablan precisamente sobre esto. ¿Por qué? Porque hay de disforias a disforias ya mucho mayores, donde por eso precisamente tenemos personas que se operan o se hacen miles de cirugías para parecerse a un gato, para parecerse a un vampiro. Y perdónenme, pero eso lo único que amerita y requiere es un psicólogo, un psiquiatra y personas especializadas en el tema que puedan trabajar con la persona. Hay otro tipo de disforias que son las personas que no se identifican con el sexo que nacieron y quieren transicionar al otro sexo, pero ya están en una edad adecuada y claro que lo pueden hacer perfectamente si así lo desean, pero en la edad adecuada donde tú ya seas capaz de tomar tus propias decisiones y tengas el concepto completo de lo que es transicionar y sepas lo que va a significar en tu vida y entonces si tú así lo quieres y lo deseas puedas hacer tu transición tranquilamente y con los mejores especialistas, con el apoyo de tu familia o de tu red de apoyo que tú tengas en ese momento, pero no evidentemente a los 3 años donde eres un infante y ni siquiera sabes qué significa
esa palabra. Entonces dejemos de hacer caso a este tipo de personas que lo único que hacen es desinformarnos y de verdad meternos más en la ignorancia cada día. Preguntémosle a un experto si tenemos dudas, pero no caigamos en este tipo de contenido basura que lo único que hace es darnos información totalmente errónea. Pero bueno, eso es todo. Los quiero mucho. Díganme qué piensan en los comentarios. Adiós.